atributos en infinitivo, ¿sí? Calcular, obtener, buscar, pero no las propiedades. Sí, las propiedades tienen el nombre del atributo, ¿no es cierto? Sería un sustantivo en singular. Bueno, ¿qué más? Bueno, los nombres de los proyectos, el nombre de la solución. Ya utilizar desde el principio la nomenclatura o las convenciones, ¿no es cierto? Si bien Visual Basic nos pone un nombre, solution 1 o algo así, creo que se llama, o Windows Application 1, ¿sí? Profe, ¿puede ser más grande? ¿No se llama? Ahí está. ¿Súper? Mejoró. Hola amigos de YouTube. Ya salí. No, pasarle de ahí para allá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo miro el código fuente y ya tengo una idea de qué estamos hablando. Digamos, definir un archivo con la definición de una clase no quita que yo tenga en este archivo más clases definidas, ¿no es cierto? Pero por convención se realiza un archivo para cada clase. ¿Se entiende eso? Bueno. ¿Alguna duda con respecto a lo que estuvimos viendo de definición de clases, atributos, propiedades, métodos públicos, privados, atributos públicos, privados, protegidos, propiedades, get, set, métodos abstractos, método de acceso al atributo, constructor, destructor, sobrecarga. ¿Sí? La sobrecarga. La sobrecarga se da en métodos de una misma clase. ¿Sí? Donde vos tenés en la misma clase dos métodos que se llaman igual, ¿sí? El nombre es el mismo, pero difieren en la cantidad o tipo de parámetros definidos. Ese es el problema que yo tuve. ¿Sí? Entonces yo puedo definir de esta forma, puedo sobrecargar. En este caso, ¿en qué varía el constructor de esta clase? Uno está vacío y el otro... La cantidad de parámetros. Los parámetros. Exactamente, en la cantidad de parámetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo tengo definidos 3 parámetros y aquí 0. Entonces puedo llamar al método constructor de esta clase con 3 parámetros o ninguno. Ahora yo podría tener así, ¿no es cierto? Y esto es válido. ¿Acá en qué difiere? También en la cantidad. Pero si yo tuviera así, ¿sí? Aquí no difiere ni en cantidad ni en tipo, pero yo podría definir que tengan 3 parámetros y el nombre de usuario supongamos que es un entero. Entonces ahí yo, si bien la cantidad no me varía el tipo, porque el tipo de
el uno es string y en el otro es entero. ¿Entiendes? Pero ahí no estaría todavía sobrecargado, ¿o sí? Claro, está sobrecargado. Sobrecargado ¿por qué? Porque vos tenés dos. Con 3 parámetros. 2 con 3. O sea, esto ya al vos tener dos métodos con el mismo nombre, que el compilador te lo permite, ya el método está sobrecargado. ¿Vale? Yo más o Sí. menos, ¿qué significa profe el guión bajo ese? Que pone a la Es el quiebre de línea, es para no seguir escribiendo acá. O sea, lo que le estoy indicando es que la instrucción continúa abajo. ¿Sí? O sea, esto continúa acá abajo. Pero eso va solamente para los métodos constructores o para los genéricos. ¿Cuál? La sobrecarga. No, para cualquier método. Yo no dije. Hola. Gracias. No, para cualquier método. O sea, yo puedo tener acá otro over function validar usuario. ¿Ok? Y acá yo estoy sobrecargando el método validar usuario. De hecho, fíjense, en la clase msgbox punto messagebox punto show, cuando yo presiono el paréntesis, fíjense lo que me dice acá. 1 de 21. O sea que este método tiene 21 definiciones en la clase. Le puedo llamar con un parámetro que sea un string, puedo llamarlo con un owner y un string, puedo llamarlo con un texto y un caption, puedo llamarlo con un owner, un text y un caption. ¿Entiendes? O sea, tengo 21 implementaciones del método show, digamos. El más común es un string, hola. Pero yo además le puedo pasar un caption, no sé, que sea mensaje. Es opción. ¿Vieron? Y me lo va a tomar. Entonces, vemos, o sea, es muy común la sobrecarga de métodos, ¿vieron? Fíjense todos los parámetros que están definidos acá. ¿No? Más o menos, le puedo poner un icono, le puedo poner un botón, un default button, botones. Bueno, tiene 21 implementaciones el método show de la clase message box. Para evitar eso, siempre conviene tener un método por defecto así vacío. No, no es que vos lo vayas a habilitar o no. Depende del escenario, depende de lo que vos lo que vos quieras resolver. ¿Entendés? Vos decís, por ejemplo, Yo utilicé, por ejemplo, dos métodos constructores, cuales pasé los parámetros y dejé uno por defecto. sí, está bien. ¿Está bien? Vos a lo mejor querés crear un objeto al vuelo, digamos, como en este caso, y vas a necesitar un usuario, por ejemplo, un método, a ver acá, sin parámetros. Fíjate, acá está llamando al constructor sin parámetros y acá está llamando al constructor con parámetros. ¿Sí? Pero bueno, depende del escenario. Y solo te va guiando, te va diciendo cómo definir los métodos sobrecargados. O sea, no es que vos lo tenés que
a priori decir, tengo que sobrecargar este método. No, solo se va dando, o sea, vos definís de una forma y después decís, pero también esto lo puedo hacer, no sé, con el nombre, supongamos, crear un usuario con los datos de una persona o crear un usuario con apellido, nombre y DNI. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, un objeto, se lo puedo pasar un objeto completamente un objeto persona, o le puedo pasar datos, los datos de esa persona. No sé. Entonces, no sé si te quedó claro. Sí. No lo tenés que pensar a priori y decir, Claro, voy a- pero al final para evitar que se sobrecarguen o pensar que estaba mal, por eso que evitar que se sobrecarguen. No, pero si te dice que. O sea, si el dominio del problema te guía hacia la solución del método sobrecargado, lo tendría que hacer. ¿Sí? ¿Qué más? las variables que por ahí se necesitan para almacenar algún resultado, o sea, conviene declarar los métodos. Claro. Claro. O sea, si vos declarás un atributo que no identifica al objeto de tu clase, los objetos de tu clase, ¿qué hace? Como decíamos, el atributo validación o suma. Sí, por ahí el atributo es más para mostrarlo afuera, o sea, la propiedad del objeto. Sí, bueno, pero vos tenés tu diagrama de clase. Eso es otro inconveniente que todos tuvieron. El diagrama de clase era una cosa y la implementación de la clase, digamos, o sea, la definición de la clase es otra. ¿Se entiende? En el diagrama de clase había un método que se llama triángulo y en la definición de la clase decía validar triángulo. O decía validar triángulo todo en mayúscula y en la clase se llamaba validar triángulo todo en minúscula. ¿Se entiende? O sea, vamos a hacer bien las cosas de entrada, ¿no es cierto? Está bien, por ahí en el apuro uno generalmente pone el nombre así, pero a la larga después de eso va a ser un dolor de cabeza, ¿sí? O por ahí no ponían métodos que después definían en la implementación de la clase. O sea, yo lo que veo en el diagrama de clase tiene que estar en la definición de la clase, excepto por ahí los properties, ¿sí? Los properties que sabemos que están asociados a un atributo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, hay un método, un get y un set que lo está definido. Polimorfismo también. Quiero hacer este breve repaso así para poder saltar un escalón más en la programación, porque se va a entrar a complicar un poquito más. Si antes era complicado, ahora es probable que se complique un poco más. ¿Sí?
Entonces, la primera guía de ejercicio era para que veamos cómo definir una clase, cómo instanciar un objeto de esa clase, cómo utilizarlo, ¿sí? Cómo definir los atributos de manera privada, cómo implementar métodos, el encapsulamiento, ¿sí? En algunos casos llegamos a ver herencia también, sin querer, digamos, pero aquellos que lo hayan implementado la herencia con el tema de la figura geométrica, está bien. ¿Sí? Vimos el ejemplo, no sé si se acuerdan, de la implementación de la herencia con una clase abstracta de figuras geométricas. ¿Sí? Bueno, cosas como esas son las que vamos a empezar a ver. Entraríamos entonces en lo que son las relaciones entre las clases. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario del anterior? Bruno. Todos estuvimos repasando más o menos lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Claro, vamos a continuar con las relaciones entre clases. ¿Sí? ¿Quién nos presentó la guía, la número 1? ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy en la última parte del ¿Mm? Yo estoy parte de la del libro que está. Bueno, Yo también tengo ahí un error que me sale. Tengo un error que me sale ahí que soluciona ese y ya termino. tienen que presentar la resolución. A la mayoría le devolví, o a las que pude corregir, les devolví con las correcciones que tienen que hacer y tienen que seguir presentando, ¿sí? Hola. ¿Ah? Porque ahora se viene otra guía de ejercicio con relaciones. ¿Ah? ¿Cuándo es para que viene? Sí, entre hoy y mañana vemos esto. Yo les muestro unos ejemplos más o menos y después ya vendría el enunciado y empezamos a hablar. ¿Sí? Dos ejercicios, ¿no? Uno o dos. No es el uno, podemos meter todo. ¿Sí? Bueno. Relaciones entre clases. Se dice que existe una relación entre clases cuando sus objetos colaboran entre sí, es decir, se envían mensajes. El envío de mensajes, implica por ejemplo, invocación de un método. ¿Sí? Acá estamos invocando el método constructor. No sé si tengo un ejemplo Dentro de la otra clase. Exactamente. O sea, una clase que hace uso no que hace uso, sino donde se visualiza que existe un objeto de otra clase, no de la clase donde se está definiendo. ¿Sí? Por ejemplo acá, yo veo que
en esta clase que se llama préstamo, estoy utilizando un objeto u objetos que pertenecen a otra clase. ¿Sí? Entonces ya dentro de la implementación de mi clase, yo tengo o hago uso de lo que yo definí en la clase cuota, por ejemplo. ¿Sí? Y eso lo vemos en la vida real, digamos. ¿Cuota sería su objeto? Claro, la clase. Sí. Ahora vemos cómo se materializan estas relaciones. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en un aula hay alumnos, que una materia tiene un profesor, ¿sí? En la facultad existen carreras, en esas carreras tenemos materias, ¿sí? Las materias tienen su programa de estudio, profesores, alumnos, inscriptos, ¿sí? Y digamos que hay una relación entre todas esas clases, por así decirlo. ¿Sí? Primero entre los objetos, luego nosotros de esos objetos identificamos cuáles son aquellos que tienen atributos y comportamientos particulares o similares. ¿Sí? Entonces esos objetos que identificamos con atributos y comportamientos similares lo agrupamos dentro de la definición de una clase. ¿Sí? Y a su vez los atributos o lo que realiza una clase puede necesitar de la colaboración de objetos de otra clase para cumplir su función. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, habíamos dicho que uno de los tipos de datos de los atributos de la clase pueden ser los tipos primitivos, ¿sí? O bien los definidos por el usuario, en este caso los que definimos nosotros, ¿cuáles son? Las clases. ¿Sí? Entonces, una persona, por ejemplo, puede tener un atributo quill que sea de tipo quill. ¿Sí? Y el quill, ese tipo quill, ¿quién lo definió? Lo definimos nosotros, por medio de otra clase. ¿Sí? Entonces estamos viendo que hay una relación entre una persona y un quill, o sea, la clase persona y la clase quill. Ahora, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Es la que se establece entre esas dos clases? Bueno, ahí se identifica cuál es. Y ahora lo vamos a ver. Existen básicamente tres tipos de relaciones. Entre clases, 4 serían. Tenemos nuestro proceso de abstracción primero, y el resultado de ese proceso de abstracción es una jerarquía de partes y una jerarquía de herencia. ¿Sí? Vemos claramente que en la jerarquía de partes hay elementos que interactúan entre sí, ¿no es cierto? Y en una jerarquía de herencia, un objeto o una clase deriva de otro. ¿Se entiende? El primer tipo de relación que podemos tener entre clases es el que se llama de uso. En la relación de uso, un objeto de la clase A envía un mensaje a un objeto de la clase B. La relación es temporal y esporádica. Entonces vemos aquí la definición. Vemos que en la definición de la clase A hay un método definido donde se recibe un objeto de la clase B. ¿Sí? Y este método de la clase A invoca a un método de la clase, del objeto de la clase B. ¿Sí?
Entonces, el método de la clase A se realiza solicitándole al objeto B que haga algo. ¿Sí? Esto es lo que se denomina mensaje, ¿cierto? Aquí vemos claramente que el objeto A le está enviando un mensaje al objeto B, porque está invocando un servicio o un método que está definido en su interfaz. ¿Sí? ¿Se ve claro ahí, no es cierto? Y el objeto se declara como parámetro siempre. Exactamente. Yo de esta manera digo que el objeto... ¿Se ve o no? ¿No se ve? Acá veo yo claramente que el parámetro del método de la clase A es un objeto de la clase B. ¿Y qué tiempo de vida tiene este objeto de la clase B? Mientras dure la ejecución de este método. Una vez que termina, que llega en su, la relación ya desaparece. O sea, en este momento es donde están interactuando. Termina el método y desaparece. O sea, A sigue su vida y B sigue su vida. Separado, digamos. ¿Se entiende? Por eso se dice que la relación es temporal y esporádica. Porque solamente se da cuando se le envía un mensaje a la clase, al método de la clase A. A este. ¿Cómo se ve? Acá. ¿Sí? Cuando yo pongo a.método, se establece la relación, porque le tengo que enviar el objeto de la clase. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando vean algo así, hay una relación de uso. La siguiente relación es la relación de agregación. Este tipo de relación se da cuando un objeto de la clase A delega parte de su funcionalidad en objetos de la clase B. ¿Sí? Delega parte de su funcionalidad a objetos de la clase B. Entonces, se establece una relación de agregación mediante la definición de un atributo del tipo de la clase B en este caso. La clase A puede ser un punto, como en el ejemplo ahora que lo voy a mostrar, y la clase A sería el punto y la clase B sería un label. El punto delega la responsabilidad de su visualización en pantalla a un label, a un, lo que sea, una imagen, ¿sí? Entonces, dentro de la clase A yo tengo una referencia a otro objeto que está fuera de la clase, ¿sí? Y esta referencia se mantiene durante todo el ciclo de vida del objeto de la clase A. ¿Se ve eso o no? Porque yo cuando creo un objeto de la clase A, le estoy enviando un objeto de la clase label o de la clase B. ¿Sí? Y al atributo le asigno el objeto que recibí. Entonces, este atributo queda enganchado con el objeto que está en el exterior. ¿Sí? ¿Entiendes? Y hasta que yo no lo setee este atributo con otra imagen, la relación entre ambos va a permanecer.
aún cuando termine de ejecutarse este método, acá, en el constructor. Porque yo tengo un atributo del objeto que me queda como enganchado al objeto que le pasé como parámetro acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ese Entonces, atributo después recibe el resultado del objeto. ¿Cómo? No, que el atributo ese recibe La referencia a un objeto. ¿Sí? Recibe una referencia al objeto. Entonces yo tengo acá mi objeto. Y tengo un atributo, tengo otro objeto. Pongamos punto. Label. ¿Sí? Y tengo un atributo, vamos a ponerlo así, que hace referencia a todo este objeto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Así? Entonces, si yo tengo otro level acá, ¿sí? Si yo establezco este atributo a este label, se rompe la relación. ¿Sí? Pero este objeto label sigue existiendo. Son independientes. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, en una relación de agregación, este objeto está dentro de este, pero ambos son independientes. Digamos que el punto necesita de un label para hacer un punto en un formulario. ¿Sí? Algo así. Entonces se dice que el objeto A no crea al objeto B, sino que recibe una referencia. Este objeto que está aquí ya existe. Este también. Pero cuando yo creo esto, se recibe una referencia a este y queda establecida la relación. ¿Sí? El ciclo de vida de ambos objetos no coincide. ¿Por qué no coincide? Porque yo puedo destruir este punto y el label sigue viviendo en el formulario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se materializa aquí la relación? En el anterior, ¿qué teníamos? Fíjense la diferencia. Tengo un método que recibe en sus parámetros una referencia a un objeto externo. Y el tiempo de vida es durante la ejecución de este método. Ahora, en la agregación yo recibo una referencia, la referencia de un objeto externo, y esa referencia se mantiene durante todo el tiempo de vida de mi objeto de la clase A. ¿Sí? Se mantiene esa referencia. Entonces, vemos que la agregación es una relación más fuerte que la de uso. ¿Sí? Ahora vamos a ver una relación que es mucho más fuerte, inclusive, que la agregación. Y se llama composición. Y esto es lo que nosotros digamos, entendemos cuando nos dicen que algo compone otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa otra cosa no puede existir sino con
los elementos que la conforman. ¿Sí? El cuerpo humano, el típico ejemplo, ¿no? O sea, las piernas, la cabeza, los órganos, no pueden existir solos. O sea, o conforman todo el cuerpo o no. ¿Sí? Entonces se da cuando un objeto de la clase A contiene un objeto u objetos de la clase B y también delega parte de sus funciones, pero el objeto A crea a los objetos de la clase B. En los dos casos anteriores, en el de uso y en el de agregación, veíamos que desde afuera nosotros recibíamos una referencia a un objeto que estaba afuera, que ya estaba creado. ¿Sí? En la relación de composición, cuando yo creo un objeto, ese objeto internamente crea otros, uno o más objetos. ¿Sí? Es decir, los objetos de la clase B viven durante el tiempo de vida del objeto A. ¿Sí? Entonces podría ver como un objeto que contiene a otro objeto. Se elimina esto, se elimina todo. ¿Sí? Pero para que se eliminen estos objetos, yo tengo que crear estos objetos cuando instancio la clase A, por así decirlo. ¿Sí? A. Este sería B1. Bien. Por ejemplo, defino una agenda que va a tener una lista de contactos. Esos contactos van a componer mi agenda. ¿Sí? Pero el contacto por sí solo, ¿sí?, no puede existir afuera de la agenda. O bien, la agenda, cuando agrega un contacto, acá, fíjense, en el método agregar contacto, debe instanciar un objeto de la clase contacto. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso, para mí no estaría bien. Este ejemplo no estaría bien. Pero, agregar contacto, sí, está bien. En un método anterior, yo creo el contacto, ¿sí?, y luego lo agrego a la lista de agenda. ¿Sí? Entonces, este objeto contacto que yo estoy recibiendo acá, lo creé dentro de la agenda. ¿Se entiende? Entonces, si yo elimino mi agenda, se eliminan todos los contactos. Me quedan los contactos dando vueltas por ahí. ¿Sí? Entonces, la relación de composición es una relación más fuerte entre dos clases, donde los ciclos de vida de los objetos coinciden. ¿Por qué? Porque yo, cuando instancio un objeto de la clase A, llamémosle, también se crea el objeto de la clase B. Y si yo elimino el objeto de la clase A, también se elimina el objeto de la clase B. El o los objetos de la clase B. ¿Sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro lo que es uso, agregación y composición? Después, en el ejercicio, uno tiene que ponerse a pensar y hacer un gran proceso de abstracción para identificar justamente estas relaciones. Si es de agregación, es de composición, es de uso.
siempre está el dilema ese, o sea, no se ponga mal si es que no sale de una, digamos. Es más, vos, Martín, me puede decir, no, para mí es una relación de agregación, no, para mí es una relación de composición, y sí, podemos estar ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo implementamos cada una de esas relaciones? Eso sí lo tenemos que tener en claro. Después ya, el criterio del diseñador, qué relación identifica entre los objetos del dominio de la solución. ¿Cierto? Bueno, luego tenemos la relación de herencia que se da entre una clase que deriva de otra. Ya lo habíamos visto. En este caso, la clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre. Y la relación que se puede establecer es una generalización o especificación, como lo explicaba el profe la vez pasada. ¿Sí? Si yo identifico varias clases y de esas clases identifico que hay elementos que son comunes, yo puedo generalizarlas en una clase padre, ¿sí? Y luego heredarlas a las clases hijas. O al revés, crear una clase general, una clase abstracta, por ejemplo, y de esa clase ir especializando, especificando las clases hijas, donde cada clase hija va a darle su especificidad a la clase padre. Habíamos visto figura con cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, etc. ¿Está? La herencia relaciona clase de manera jerárquica, una clase padre sobre clase o clase base sobre las otras clases hijas, subclases o clases derivadas. Esos son todos los nombres que reciben tanto las clases padre como las clases hijas. Los constructores no se heredan, aunque se llaman implícitamente a la instancia de un objeto de la clase hija. ¿Sí? La palabra reservada para implementar la herencia es la de inherit. ¿Cómo se dice? Inherit. ¿Inherit o inherit? Herencia interna, algo así. No, herencia no. E interno. Sí. ¿Sí? Bueno, algo que ya vimos, en las relaciones de herencia podemos definir clases abstractas. Esto ya lo sabemos, son clases que solamente pueden ser heredadas. Y no es posible crear objetos de esta clase. Habíamos visto el caso de la figura geométrica, ¿se acuerdan? Que le pusimos que era una clase abstracta. Entonces, cuando quisimos crear una clase figura, un objeto de la clase figura geométrica, nos decía que no se podía, porque solamente se pueden heredar. Bueno, ya vimos también lo que son los métodos abstractos y los métodos de sobreescritura o sobreescribible o como me quieran llamar. ¿Sí? ¿Qué era un método abstracto? Un método implementado en una clase padre que se puede utilizar en la clase hija, pero la clase hija se sobreescribe. No. Si vos sobreescribís, quiere decir que algo ya está escrito. Y depende de cómo te declaras, si está mal. No, sí, por eso te digo, es un método abstracto. Un método abstracto es un método que no tiene implementación, lo que dice acá. No tiene cuerpo, no tiene líneas de código. Claro, pero no tiene ni el código, pero los nombres, las clases, elementos se puede utilizar en la clase hija. No, no podés utilizarlo, tenés que implementarlo sí o sí primero para poder utilizarlo. ¿Sí? Entonces vos delegás la responsabilidad de la implementación del método a la clase hija.
sí o sí, todas las clases hijas de esta clase abstracta que tenga un método abstracto tienen que implementar el método abstracto, sí o sí. Sin embargo, en los métodos de sobreescritura, no necesariamente. Porque yo puedo o no sobreescribir en la clase hija la implementación de ese método, ¿no? Si es una clase abstracta y sobredeclarada como otra clase. Si tiene métodos abstractos, sí o sí tiene que ser abstracto. Ahora, si tiene un método sobreescribible o de sobreescritura, puede no ser abstracto. Pero sí o sí, si tiene por más que tenga un método abstracto, sí o sí la tenemos que definir como clase abstracta. No hay tutía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un método abstracto y quiero instanciar mi clase, ¿qué implementación va a tener ese método abstracto? Ninguna. Entonces, sí o sí, tiene que ser abstracta la clase para que yo obligue a la implementación del método abstracto. ¿Entendés? ¿Sí? Luego tenemos las clases finales, que son aquellas que nosotros definimos solamente para instanciar objetos. De ahí para abajo no hay nada. No se pueden utilizar como clase base o como clase padre. O sea, no se puede heredar. ¿Sí? Las clases abstractas yo las puedo heredar, de hecho las tengo que heredar para poder instanciar un objeto. Pero las clases finales yo no las puedo heredar. No me lo permite. Sí o sí tengo que usarla como una clase común y corriente para instanciar objetos. ¿Sí? Otro concepto que se deriva de esto que estuvimos hablando recién es el de polimorfismo, y es la capacidad de que un mismo mensaje funcione con diferentes objetos. Esto ya lo vimos en clases pasadas, ¿sí? Ahora lo pasamos en limpio nomás, y vemos de dónde surge. O sea, aplicando herencia, yo puedo definir mis métodos de tal forma que tengan el mismo nombre en diferentes clases, ¿sí? Y funcionen de la misma forma, o de diferentes formas. ¿Sí? Es decir, el nombre del método tiene que ser el mismo, pero el comportamiento va a ser diferente. ¿Está? Tenemos un polimorfismo estático que corresponde a la sobrecarga del método, y el dinámico que se implementa mediante métodos abstractos y la sobreescritura del método. Porque yo defino un método abstracto de una clase base, y ese método abstracto yo lo tengo que implementar en las clases hijas, y en las clases hijas son objetos diferentes, son clases diferentes, pero el método se llama igual. ¿Sí? Calcular área programable. En un círculo, en un triángulo, en un rectángulo, todo se llama igual, pero la implementación es diferente. Eso no lo vemos nosotros. Pero ¿cómo implementamos el polimorfismo? Bueno, con métodos abstractos o con la sobreescritura de métodos. ¿Sí? Entonces, el concepto de polimorfismo está íntimamente relacionado con la herencia. Entonces, en el final, si por ahí, bueno, hablame de herencia, ustedes automáticamente pueden llegar a explicar lo que es el polimorfismo. ¿Sí? Y no quedarse solamente con lo que es una clase que se define en función de otra, en base a otra.
que hereda sus atributos y sus métodos. Sí, bueno, pero tenés todo esto para hablar. Clase abstracta, métodos abstractos, estructura de métodos, sobrecarga, visibilidad. Bien. Yo me haré un proyectito acá que se llama, que lo voy a ver si lo puedo terminar para mañana, con algunos ejemplitos de implementación de estas relaciones que estuvimos viendo. A ver, uso no hizo nada. Pero uso es la más simple. Veamos, por ejemplo, un caso de herencia. ¿Sí? Tengo definida una clase persona, ¿sí? Siguiendo las convenciones del código fuente. Una persona que cuenta con tres atributos, tres nombres, ¿sí? Apellido, nombre y DNI. Y un método de acceso a los atributos que se llama apellido y nombre, son una propiedad, apellido y nombre, donde yo devuelvo el apellido y el nombre, punto. ¿Sí? ¿No es un atributo? No, apellido y nombre no es un atributo. ¿Y de afuera se ve eso? Sí se ve. Sí se ve, apellido y nombre. Pero yo, mis atributos los definí como apellido, nombre y DNI. Luego definí, ¿sí?, estas propiedades. Las propiedades tendríamos que verlas como, esta sería una propiedad de acceso a los atributos, ¿sí? O sea, get y set. Esta propiedad. Esta propiedad es genérica, porque yo tomo el estado de ese objeto y hago una elaboración. En este caso, apellido, nombre separado por un espacio. Puede ser apellido, coma, nombre. Como que le hago una transformación al apellido y el nombre, aunque tenga apellido y nombre separados. Es mi abstracción. Pero esta propiedad no la vean como un atributo, sino como un método de la clase. Luego, acá sobreescribimos el método toString. toString es un método que se hereda automáticamente de la clase object y que se puede sobreescribir. O sea, por más que nosotros definamos una clase persona, en Visual Basic todas las clases derivan o heredan de la clase objeto. ¿Sí? ¿Sí o sí? Esos son todos los controles, Todos. Es el punto de partida de todas las clases que existen en el framework. ¿Sí? Entonces, en esa clase object está definido un método de sobreescritura que se llama toString, que me permite a mí convertir a texto el contenido del objeto. Creo que si yo no lo defino esto, el método toString me devuelve el nombre de la clase string. ¿Sí? Pero acá yo lo defino para que el método toString me devuelva el apellido y el nombre. El apellido y el nombre es una propiedad definida aquí. ¿Sí? Luego defino el constructor.
al que le paso el apellido, el nombre y el DNI. ¿Sí? Con esos valores establezco mi estado inicial, ¿eh?, a los atributos apellido, nombre y DNI. ¿Entienden? Simple, digamos. Clase persona. Ahora yo quiero establecer una relación de herencia entre la clase persona y un usuario. ¿Sí? Sabemos que un usuario es una persona también, ¿no es cierto? O al menos podría ser. Entonces, por medio de herencia, como digo que un usuario hereda de persona, automáticamente estoy heredando apellido, nombre y DNI de la persona, ¿cierto? Y además la clase usuario le agrega dos atributos más, que son el nombre de usuario y la contraseña de ese usuario. Entonces, en el constructor de un usuario, yo le paso una persona, ¿sí?, un objeto persona, porque tengo que ver a quién va a estar relacionado ese usuario. ¿Sí? El nombre de usuario y la contraseña. Y en el constructor de la clase usuario voy a llamar al constructor de la clase persona. ¿Sí? Con el pseudo objeto que se llama myBase. O sea, de esta manera yo disparo el constructor de la clase padre. ¿Está? Para no confundirlo acá, vamos a recibir esto. Vamos a hacer eso. Apellido. Para que se entienda mejor bien la historia. Entonces, así. ¿Eh? Entonces, cuando yo creo un usuario nuevo, tengo que crear también a la persona. ¿Sí? Porque el usuario hereda de la persona. ¿Está? Entonces, para crear el usuario, yo voy a necesitar el apellido, el nombre, el DNI, el nombre de usuario y el password. ¿Sí? Sí, es cuando llama al constructor de la red de personas. Correcto. Fíjate que dice subpersona.new, ¿viste? Ahí abajo. Apellido, nombre de DNI. ¿Viste? Y luego los atributos propios del usuario. ¿Eh? Una vez que yo defino el constructor de la clase usuario, ¿se acuerdan
acuerdan que decía que el constructor no se hereda? Por eso es que desde aquí hay que llamar al constructor de la clase padre. ¿Sí? Agregué dos métodos más, uno que se llama validar usuario y el otro es una sobreescritura del método toString. ¿Sí? ToString en la clase persona me devuelve el apellido y el nombre. Ahora, en la clase usuario, el método toString me va a devolver el apellido y el nombre, dos puntos y el nombre de usuario. ¿Sí? Fíjense, acá estamos aplicando polimorfismo sin querer, no lo pensé así. Pero yo tengo el método toString definido en la clase persona y en la clase usuario, en ambos lugares. Pero en los dos lugares funciona de manera diferente. En la clase persona me devuelve el apellido y el nombre, en la clase usuario me devuelve el apellido y el nombre más el nombre de usuario. ¿Sí? Luego, en el método validar usuario, verifica que el usuario se iguala al nombre del usuario y la contraseña igual a la contraseña. Me devuelve verdadero si es que son iguales. ¿Sí? Como para agregar un método más. Entonces vemos aquí que tenemos un atributo nombre de usuario y contraseña, dos métodos con el constructor sobrecargado, validar de usuario y toString. ¿Cómo usamos eso? Tenemos un formulario de alta, digamos. Nombre y DNI, ¿no? Apellido, nombre y DNI. El usuario y la contraseña. Es decir, cuando yo le doy registrarse, acá, ¿cierto? Va a tomar los datos de la persona que está acá, el nombre de usuario, que el usuario ingresó acá, o que la persona que está haciendo la registración ingresó acá, va a validar las contraseñas, que las contraseñas sean iguales. En realidad no hace esa validación. Está puesta ahí cuando me parece. Pero debería ser. ¿Sí? ¿Dónde haríamos la validación de la contraseña? Tendríamos que hacerlo en el constructor de la clase. ¿Sí? En el constructor de la clase usuario. Entonces, con esa información de la persona, el usuario y la contraseña, me crea un usuario y emite el mensaje que dice se ha creado exitosamente el nuevo usuario y utiliza el método toString para mostrar los datos del usuario, por así decirlo. ¿Está? Entonces aquí, para mostrarle, se hizo la declaración y la instanciación en dos pasos. Primero declaro una variable del tipo usuario y luego realizo la instanciación o la creación de un objeto de la clase usuario. ¿Sí?
¿Con qué parámetros? Y con los parámetros que yo definí en el constructor de la clase usuario. Ahora, fíjense, en este combo hay personas cargadas, ¿sí? ¿Cómo hago para cargar a esas personas? Es decir, los elementos de ese combo no son cadenas de texto, no son texto, son objetos. Objetos de la clase persona. Entonces, cuando se carga el formulario, yo cargo este combo con 3 personas. ¿Sí? Apellido, nombre y DNI. Utilizando la palabra, esto se llama declaración implícita. ¿Sí? Es decir, estoy creando un objeto con los siguientes atributos. ¿Entienden? Estoy creando un objeto con estos atributos. Todo en una sola línea. Después les digo que el display member, o sea,